Como las pociones que se tomaba Alicia para hacerse chiquita. La auténtica Anabel. Tú y yo nos llevamos bien, tú quédate ahí. Aparte está bien raro salir de aquí porque todo el que te vea saliendo va a decir como, ¿qué? ¿Salió de un espejo? Se ve raro, se ve confuso. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Chile, específicamente en Santiago, y hoy vamos a visitar cafeterías virales. No es como que tú vienes a estos lugares y agarras una taza y te da gripe. No, o sea, yo no estoy hablando de ese tipo de viral, como de virus. Yo estoy hablando como de cosas populares, de que la gente va y le toma fotos y la sube a internet y ese tipo de cosas virales. No como de gripe, COVID y pandemia y ese tipo de cosas. No estamos hablando de eso, ¿ok? Así que no te preocupes. Estuve investigando y me encontré con cafeterías que te sientes como en un cuento de hadas, en un mundo maravilloso. Otras tienen postres como Diosito, de muñequitos. Se ven sabrosos, pero te da así como que, ay, no me lo quiero comer porque está muy bonito. Y otras tienen temáticas de series. Pues no se diga más, suficiente contexto, empecemos. Vamos a empezar por esta cafetería que se llama Lover. Está ubicada por la zona de Los Condes y debo decir que me dio envidia. Está bien bonita la cafetería, se siente súper linda, amplia. Ay, antes de continuar, que sepan que a mí nadie me invitó, ¿viste? Estas son cosas que luego me pongo a investigar en internet y nada más vengo por metiche como un cliente más. Yo compro mis cositas y aquí las probamos. Continúo, te cuento. El lugar se siente bastante amplio, tiene mesas adentro y mesas afuera, tiene una gran variedad de postres. Aquí abundan más los postres. Sí, tiene una sección bastante resuelta de comida, se ve que puedes comer bastante bueno, pero hay más variedad de postres. Nosotras nos pedimos los postres que se ven más llamativos, como por ejemplo esta belleza de aquí. Vean este osito tan pero tan bonito, es bellísimo, o sea, wow, de verdad, aplausos a la chef, a la dueña de este lugar, que sepa que le quedan muy lindos. Me da cosita romperlo, pero ahí está. Vamos a morderle primero una oreja, a ver qué tal está. Que sepan que este me costó 12,000 pesos chilenos, que eso serían como 12 dólares aproximadamente. Ok, es de chocolate blanco, puro chocolate blanco la orejita. Ah, ¿será que lo hacen con un molde? Sabe delicioso. La parte de abajo se siente como una galleta, como un mousse relleno en la parte de adentro. Este postre que se llama Teddy dice que tiene toques de frambuesa. A ver, está rico, me gustó mucho. La parte rojita, que es lo de la frambuesa, se siente como acidito y lo otro no tanto, entonces como que hay un balance súper rico. Me encanta, de verdad que se me hizo súper lindo y la presentación 10 de 10. Esto le queda perfecto ahorita que viene el Día del Amor y la Amistad. Ahora vamos con la cajita de leche, que básicamente es un pastel, una torta, 3 leches, pero la presentación lo es todo. Es que me encanta, de verdad me encanta a mí todo este tema de las cafeterías y que sea rico, pero que se vea lindo. Para los que no saben, voy a aprovechar y me voy a hacer publicidad a mí misma. Sí, señor, claro que sí, es momento de la publicidad. Sí, señor. Yo también tengo una cafetería en la Ciudad de México que se llama Torikami. También tenemos postres muy lindos, muy sabrosos, así como estos. Entonces, si usted un día está por la Ciudad de México, yo te recomiendo que me compres algo, porque la verdad es que yo soy una persona honesta y trabajadora y yo me merezco que tú me compres un dulcito, y además te vas a pasar un momento muy agradable y va a estar todo rico y vas a compartir contigo mismo o con tus seres queridos o con quien sea, o con la persona que conociste por ahí en Tinder o en Bumble. No pasa nada, aquí no juzgamos. Comprarme un cafecito, tomarte algo, comer sanamente, rico y nutritivo, sabroso. Muchas gracias, aquí termina el espacio publicitario. Ahora sí vamos a probar la cajita de leche. Me encantó, de verdad que tengo una perra envidia en este momento. Esto está muy lindo, ¿viste? A ver, vamos a ver qué tal está. Me dijeron que tenía que darle de golpes, no sé cuántos golpes, pero yo le di de golpes con una cucharilla y le voy a seguir tronando para que saliera. Ve cómo está toda la situación, se parte como la presentación y aquí es donde está lo mojadito del pastel 3 leches. ¿Estás viendo esto? Chica, qué gran idea, de verdad. Tiene manjar, así le dicen aquí al dulce de leche o a la cajeta. Está muy bueno. Aquí en Chile de verdad les encanta el manjar. Ay, mira, espérame, hay más cosas en la parte de abajo. Lo voy a agarrar así para que veas qué es lo que tiene abajo. Tiene como una parte roja también. ¡Oh!
Creo que lo agarré mal. Desarmé todo el postre. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto se come también, el letrero de leche? No se come. Es de chocolate blanco. Entonces, al parecer, tiene como un toque de frambuesa. Es como acidito. Está rico, pero yo sí tenía... A mí sí me gusta el pastel tres leche tradicional. Y tenía como mucho la esperanza de que estuviera aquí. Pero si eres amante de la cajeta, del dulce de leche, de tu manjarcito, esto tiene pero bastante, hermano. O sea, veas el relleno de eso. Te va a tener que comprar 1 litro de agua para que usted pase. Para que usted pase y no se me empalague. Me encantó. Presentación y sabor, muy lindo. Ahora vamos con esta corbata como de masa de hojaldre que está rellena de crema de avellana. Y esta cuesta como 5.500 pesos chilenos. Échate tú tus $5. Mira, me encanta cómo se ve, ¿ok? Es muy bonita y me gusta como las líneas que tiene el acabado. Está súper bonito, ¿ok? Se siente pastelería de calidad. Vean esto. ¡Wow! ¿Qué? Uf, a mí el pan así me encanta. Me gusta. Se siente como crunchy, crujientito. Me encantó. Esto con un cafecito. 10 de 10, que por cierto, pedimos un capuchino y la presentación en la que te viene el café, la taza viene montada en una base súper linda. De verdad me gustó el detalle de los platos. Vamos a ver qué tal está ese relleno de avellana. Uf. Ligerito, sabroso, full sabor avellana, no empalaga, me encantó. 10 de 10 a la corbatita, se siente que sabe fresco, ¿sabes? Muy buena. Y por aquí tengo este, que la verdad se ve súper raro el color, ¿será de matcha? Este sí no me fijé bien los ingredientes, pero ahorita te digo a qué sabe, no te preocupes. Míralo así, se ve antojable. A ver. No, es de pistache. A ver, lo vamos a abrir. Creo que tiene relleno, por aquí se empieza a ver. Wow, mi amor, el croissant de Hall vino y dijo, yo quiero esta receta, chef. Oye, está muy bueno, muy bueno. Pero si usted es alérgico al pistache, mucho cuidado. Ojito ahí, no se vaya a pedir esto, pero está brutal este croissant. Está muy bueno, de verdad que qué cosa tan rica. Y para terminar, tengo este acá. Vean la presentación, ¿no? Se ve súper linda. Me gusta que aquí le ponen así su letrita. Muy linda la cosa. Vamos a agarrar así un pedacito aquí. Ay, está duro. Ay, es como crujiente. ¿Estás viendo eso? Como que la parte de afuera es dura, aquí adentro tiene cremita y abajo es como una galleta. Wow, está muy bueno esto. Me acabo de dar cuenta que esto no es de verdad. O sea, yo pensé que era el fruto y vean, es gelatina. Es como, ¿qué? Me engañaron. A simple vista yo dije, no, pues trae los fruticos, qué rico. Seguro le echaron como azuquita, un almíbar, una vaina para que brille. Es como gelatinoso. Wow, mi amor, quedé impactada quedé. ¿Y sabes qué me gustó? Qué detalle, de verdad, qué detalle. Me encantó eso y me gustaría implementarlo en la cafetería que tenemos en la Ciudad de México, que aquí te regalan galletitas para tus mascotas. Vienes, consumes y tienen un espacio donde hay galletitas con ingredientes saludables para las mascotas. Y si no traes tus mascotas, preguntas, oye, de repente no traje a mi perrito porque hace mucho calor, ¿me la puedo llevar? Y te la dan. Me encantó. Y así en forma de huesito y todo, está súper lindo. Me encantó esa idea, de verdad. Te la aplaudo y me la llevaré. Espero que no te cause ninguna molestia. Bueno, pero será legal, sí, ¿verdad? En México será permitido. No me vayan luego a mí a acusar de envenenar perros, chica. Qué difícil es todo. Me encantó. 10 de 10 a esta cafetería, 100% recomendada. Ahora andamos en Wonderland Café, que esta cafetería me llama muchísimo, pero muchísimo la atención porque está inspirado en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Se dice que esta cafetería le brinda a los clientes esta sensación de haber caído por el hoyo en el que se metió Alicia por estar buscando un conejo. No más que yo no me traje un vestidito azul, pero no pasa nada. Me encanta que la entrada es como que si fuera un árbol, es marrón y luego está como forrado de plantitas. La experiencia está súper completa, de verdad. Tiene varios ambientes para que te puedas sentar y me gusta que el diseño de las mesas va cambiando. De repente pueden ser así, como un baúl, un cajón viejo con sillones de diferentes colores, o mesitas como más tradicionales. Hay para sentarse en la parte de afuera, en la calle, en la terraza, pero sinceramente no lo recomiendo tanto, a menos que el lugar esté llenísimo, porque adentro la vibra se siente muy, pero muy bonita y puedes ver de
detalles como sombreros colgados, ya saben, ¿no? Como tipo del sombrerero loco, y así de repente cuelgan tazas del techo. Es toda una experiencia esta cafetería, la verdad estoy bien contenta, me está gustando muchísimo. Y tiene este jardincito aquí interior que la verdad está súper lindo. Me encanta que hay demasiadas plantas y luego puedes ver espejos como antiguos. O sea, todo hace alusión a la película. Hay muchos conejitos por ahí ocultos y me gustó muchísimo el color como de las sillas. De verdad que el lugar se siente precioso. Y algo muy pero muy curioso es que en todas las mesas te ponen el azúcar así, como que si fuera una poción. Esto es endulzante, stevia, pero te lo ponen así como las pociones que se tomaba Alicia para hacerse grande o para hacerse chiquita, que la hacían cambiar de tamaño, que en la película dicen drink me, pero aquí no es como que te va a cambiar el tamaño, pues o sea, no vas a cambiar de tamaño, nada más le vas a echar azúcar al té o al café, pero me encantó. Y de repente los colores empiezan a cambiar. Quiero que veas esto, aquí se empieza a poner todo de rojo porque es de la bruja roja y que le corten la cabeza. Una mujer mala, ¿viste? Una mujer que quiere que le corten la cabeza a todo el mundo. Y de repente hay como cartas colgadas, ¿no? Para hacer como todo el juego así de la reina roja. Está increíble. Y sigues subiendo las escaleras y hasta el piso de arriba te encuentras con estas sillas. Hay varios sombreros y te puedes tomar aquí tu foto con el sombrero loco. Y me encanta que hay un letrero que dice: aquí todos estamos locos. O sea, nunca pierdas tu muchosidad, porque siempre uno tiene que ser mucho extravagante. Me gusta de verdad que el lugar está muy cool. Y si siguen de este lado, vean, aquí está el pasillo de los espejos, se ve muy pero muy loco. Y aquí al fondo está una tienda, porque por supuesto, por si te quieres comprar algo adicional a lo que ya comiste. ¿Sabes cómo funcionan estos lugares? Por supuesto, o sea, yo también lo hago. En la cafetería que nosotros tenemos, yo también lo hago. Yo también te vendo merch, yo también te vendo productos, que si tu taza, tú sabes cómo funcionan esas cosas. Por si te gusta, digo, por si te gusta, tú vas y me lo compras, si tú vas y se lo compras a ellos también. No es obligado, pero existe la opción. En el cuarto de Alicia, que vendría siendo la tiendita de souvenirs, está esta puerta de armario aquí. ¡Ah, wow! ¡Qué loco! Es un cuartito chiquitito de fotos, mira, se ve bien raro, ¿no? Me encanta, me gusta que todo está como escondido, de repente vas encontrando cositas así divertidas y te sientas aquí y te puedes tomar tu foto de selfie, ¿no? Porque se refleje todo el espejo. Me encantó esto que dice aquí: recuerda que eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Está súper lindo. Me encantó la tienda, está bastante completa, tienen accesorios, me gustaron estos zarcillitos en forma de cámara, hay imanes, cintillitos para las niñas para que le quede el sombrecito en la cabeza, hay bolsas, te venden la tacita de té, el café, y hay unos zapatos bien pero bien bonitos que quiero mostrarles. Vean esto, son como unas Vans, pero te las pintan aquí tipo Alicia en el País de las Maravillas. De verdad es que todo está muy muy bonito. Y vean, la parte donde pagas la caja parece una camita. Está muy hermoso todo, de verdad. Tiene 2 pisos hacia arriba con mesitas y rinconcitos en todos lados. Y por ejemplo, acá me encanta el detalle que están como los libros colgando y los pedazos de hoja. Es como medio una casa loca. Me gustó. Entonces mira, aquí puedes seguir subiendo, que de hecho nuestra mesa está allá arriba. Vámonos. Íbamos pasando por esta habitación y una señora: ¿viste la habitación de los espejos? Y empezamos como a ver este espejo que parece puerta. Y vean esto. ¡Guau! Es una puerta oculta. Cuidado aquí que hay escalón. Vengan, vengan, pasen. Vean esto. Es como una habitación privada pero llena de espejos. Está súper linda. Me encanta que el lugar está bien pero bien pensado. Y el techo, vean cómo caen los árboles. Me gustó. De verdad que está súper lindo. Me encanta que todo se ve así como envejecido. Está precioso. Aparte está bien raro salir de aquí porque todo el que te vea saliendo va a decir como: ¿qué? ¿Salió de un espejo? Se ve raro, se ve confuso, pero me encanta. Te voy a contar cómo funciona aquí la situación. Llegas y te van a preguntar cuántas personas son. Te pasan a tu mesa y te dicen: sí, este es el lugar,
pero primero come y paga y después te dejan dar el recorrido por todo el lugar para que te tomes fotos y andes libremente, y ahora sí que te tardes lo que te quieras tardar. Yo recomiendo venir temprano porque después de las 4 ya empieza a llenarse más. Lo que hicimos primero fue almorzar. Nos pedimos un salmoncito y mamá se pidió que sí los huevitos, entonces te dan con el mismo precio, te incluye una sopita, el salmón y luego el postrecito y también té, café y el jugo aparte. Me encantó. Ahorita nos pedimos esto que está súper cool, quería mostrárselos. Esto para compartir para 2 personas. Te viene con 2 tacitas de té así como esta o café si así lo prefieres. Te sirves tu tecito que está delicioso, está muy bueno, y lo que me llamó la atención acá fue cómo lo sirven. Si analizas bien todo esto, aquí hay un plato grande en la parte... Ah, no, sí está pegado. Está pegado. Yo pensé que eran partes que se separaban, pero si lo analizas es que pegaron ahí una taza, luego pegaron el plato y luego aquí otra tacita y luego esto, pero está todo pegado. Hace sentido porque si no se podría mover, y cuando lo suben por ese montón de escaleras los meseros se les podría caer algo y sería un caos. Entonces esto es más inteligente que esté pegado. Te incluye como varios postrecitos, unos pancitos con palta, porque aquí al aguacate le dicen palta. Vamos a probar a ver. Esto está bastante bueno, ¿ok? Este es más con un sándwichito de jamón y queso. Rico. Me gusta. Y aquí tienes varios postrecitos. Déjame trago porque se me están mezclando todos los sabores en el mismo bocadito. Me estoy atragantando aquí. A ver. Esta galletita está muy pero muy buena. Yo en este momento me siento como el sombrerero loco. O sea, yo voy a quedar así. Voy a quedar más eléctrico que el sombrerero loco y todos los conejitos que se la pasaban tomando café con chocolaticos y dulces, que yo no sé qué tenía ese té que se tomaban ellos ahí, porque una gente eléctrica. Entonces, mire, yo por eso me fui a buscar mi sombrero, porque así voy a quedar igualita loca. Me encantó. De verdad que este lugar, wow, la comida está muy buena, es toda una experiencia. O sea, es para venir a pasar un rato. O sea, más que comer rico, es toda la experiencia, que hasta un souvenir te puedes comprar aquí. 10 de 10, lo recomiendo ampliamente. Y mira cómo te traen la cuenta. La cuenta viene así en una cajita, entonces aquí te ponen tu gran cuenta. Te la enseño, fueron 98,000, mira, eso sería aproximadamente unos $100 por 2 personas y pedimos un montón. La verdad es que se me hace bastante justo el precio, creo yo. Ustedes déjenme abajo en los comentarios qué tal les pareció. ¿Se les hace caro? ¿Se les hace que está bien? Esto dicen que es para 2 personas, pero sinceramente yo creo que de aquí comen 3 o 4 porque son demasiados dulces. Pero me gustó todo. Y como ya estamos muy llenas, ya no nos entra nada. Aquí pedimos nuestra cajita para llevar. Claro que sí. Este no nos los vamos a llevar porque es de aguacate. El aguacate se pone negro, pero todos los dulcitos, claro que sí. Ya Miriam dijo, joven, ¿me puede traer una cajita, por favor? Y yo me imagino que te estarás preguntando cómo es que los dueños de esta cafetería pueden usar el concepto de Alicia en el País de las Maravillas. Pues ahí te va. Lo que pasa es que Alicia en el País de las Maravillas ya pasó a ser de dominio público. Según tengo entendido, cuando el cuento ya tiene más de 100 años, ya es como todo el mundo puede usarlo. Disney hizo la versión de la película, pero Disney nunca fue el dueño como tal. El autor original fue Lewis Carroll, por ahí de 1865. Entonces, no va a haber demanda. Si usted tiene esta idea y puede agarrar este concepto y hacerlo en su ciudad, hágalo, amigo. No te preocupes que nadie va a venir a demandarte por muchos millones de dólares. Usted puede usar la historia de Alicia en el País de las Maravillas porque es de dominio público. Me gustó muchísimo el Wonderland Café, de verdad que muy buena experiencia y la comida bastante sabrosa, así que bueno, me largo de aquí. Llegamos a la última cafetería y es una casa de espantos. Me encanta, de verdad. Está muy loco y mira, empiezas a caminar por los pasillos y aquí tienen a la auténtica Anabel. O sea, no la vayas a sacar de ahí, ¿oíste? Porque entonces ella se pone como loca y empieza a hacer cosas así como que uno no quiere que esté haciendo. Tú y yo nos llevamos bien, tú quédate ahí. Y mira, y lo que está curioso es que de repente te puedes encontrar las mesas así, como que a lo mejor tú vienes y quieres comer con este loco
poco de ahí. O te sientas aquí a comer como ella, mira, aquí almorzando con la misma muerte. Yo aquí almorzando con la muerte. Perfecto, mira, cada quien come con quien quiera. Eso está increíble. Y en las teles te ponen películas de terror. Por allá vi que estaban pasando El Conjuro. Entonces tú vienes, estás comiendo y aquí todo es de espantos, ¿ok? Y lo de las servilletas está súper cool. Vean esto, te ponen aquí como que si fuera la ouija. Entonces para escanear el menú es también la cosita de la ouija que se tiene que ir moviendo así como que voy por ti y te mataré. Tú sabes, esas cosas que pasan en las películas y gente que juega a la ouija y así. Yo me acuerdo que una vez de niñita yo me puse a inventar con unas amiguitas y que dibujamos una ouija en el piso y yo era la que lo movía y le hacía creer a los demás que se estaba moviendo sola. Sí, yo tengo ese nivel de maldad en el cuerpo desde que nací. Yo hacía esas cosas, no pasa nada, continuemos con el recorrido. La cafetería está bastante grande y vas encontrando como diferentes personajes. Aquí están los cazafantasmas, por acá está la monja del conjuro, mira, con las manos así de afuera y todo. Por allá está los de juegos macabros, está Chucky. A medida que vas pasando, vas encontrando personajes de diferentes películas y la gente ahí comiendo bien a gusto. Me gusta que si es como una casa, son como habitaciones, entonces vas pasando, ese detalle me gustó muchísimo. Y también tiene una tiendita donde venden souvenir, entonces te dice ¿cuál es tu película de terror favorita? Entonces ahí tienen de todo como para que te lleves tu taza, tus lápices, tu pin para la mochila. Me gusta, de verdad que está muy cool. Y lo que hacen acá es que en una habitación de arriba la decoran, depende de la película o serie que esté de moda. Ahorita tienen Stranger Things y tienes que hacerlo con reservación, o sea, yo escribí al Instagram para que me apartaran mi mesa, dices la cantidad de personas, tienes que consumir 20,000 pesos chilenos por persona. No se me hace tan caro porque aparte de eso te lo dan en comida. Me dijeron que te alcanza por una hamburguesa, bebida y postre. Buenísimo. Vengan, les enseño la parte de arriba. Viendo estas escaleras nos vamos a encontrar con la experiencia de Stranger Things y acá está la mujer levitando. Se la está llevando Vecna como en la serie. Y a medida que te vas acercando van saliendo los demogorgons de las paredes y mira como que están los dibujitos que hacen los niños, los carteles de los niños desaparecidos. El Eddie lo mataron, chica, en la serie. Te dicen que bienvenido al infierno. ¿Qué? Y me gusta el detalle de las escaleras, como que todo se empieza a ir hacia el otro lado, ¿no? Como el mundo paralelo que existe en la serie. Les doy un poquito de contexto para los que no han visto la serie. Básicamente existe un mundo paralelo, por así decirlo, donde las cosas lucen similar, pero están como embrujadas, endemoniadas, hay monstruos, hay un hombre muy malo que se llama Vecna que controla mentes y toda la vaina. Entonces, para que entiendan un poquito como la cosa por si no la has visto todavía y no hacerte tanto spoiler. Entras y lo primero que ves es una de las escenografías de la serie y ¿sabes qué me hubiese gustado más? Que en esta parte de la sala, tú sabes que como cuando se comunicaban con el niño y toda la cosa que se fue al otro mundo, ay, yo bien fan, sí, ya sé, soy bien fan. Los poquitos alumbraban en las letras para formar palabras. Imagínate que alumbraran en las letras ahorita. Eso estaría cool. Hay que aflojar un poquito de eso. Lo voy a agarrar y lo voy a aflojar para que se vea como que ay, está diciendo cosas y así. Eso estaría increíble. Es una muy buena idea. Me gusta como viene saliendo así todo de las paredes, como que el lugar se está infestando. Ahí se siente que viene el mal. Y en la pared de allá del fondo está el personaje más odiado de toda la serie, Vecna. Ese de ahí es un hombre pésimo. Ese es una gente mala. O sea, esa cosa se lleva a los niños, ese tipo de cosas así. Eso no está bien. Eso no está bien. O sea, Vecna, contrólate. O sea, de verdad, contrólate. Tú no puedes andar así de un mundo a otro haciendo cosas malas. Eso no está bien. También tienen una maquinita, pero creo que es un simulador y ya, porque le toco los botones y como que no sirve, no hace nada. El menú está buenísimo, está bien divertido. De repente te sale que el menú Samara, el menú Masacre en Texas, y te dice que es con carne de vaca y no sé qué cuánta cosa más. O sea, todos los combos tienen nombre de películas de terror y que de Pennywise, Jigsaw. Me encantó, de verdad, qué buen concepto. Este lugar está súper divertido. Me gusta que la opción de
Tiffany de la mujer de Chucky. Ahí está, dice, probarlo una vez es una bendición, 2 veces una maldición. Ya llegó mi hamburguesa. Yo me pedí la Freddy Burger y te la traen con tremendo cuchillazo. Viene la hamburguesa viene apuñalada. Trae unas papitas acá, muy bien. Ah, y por cierto, aquí no te venden alcohol. La cerveza que pedí es cerveza 0 alcohol. Mira, te la puedes tomar, claro que sí, pero aquí alcohol, nada de nada. Es más cafetería, más de limonada y así. Pero me encantó la presentación. Vamos a ver qué tal está. Yo la pedí sin cebolla porque, discúlpame si a ti te gusta la cebolla, pero a mí no mucho. Está bastante bueno. Me gusta que el pan es negro. Muy rico, de verdad. Me gusta que el lugar está bien, pero bien divertido. Le echaron ganas hasta el menú. Por aquí ellos se pidieron la masacre en Texas. Pero es gigante ese plato. O sea, te vas a comer ahí como para 3 días. ¡Wow! Los postres también tienen presentación chistosa. Este de aquí trae una lápida. Vean esto. Vamos a probarlo. Ah, es una galleta. La parte de abajo como con crema. Y te dan una pala, mira. Y que para que lo desentierre. Yo creo. Está durísimo esto, ya va. Está difícil esto, desenterrar esta situación aquí. Está bastante bueno, está muy rica, buena galleta, la cremita rica y la lápida es como fondant, ¿sabes? Como pura masita de azúcar, pero está muy buena y me gustó la idea de que te dan una pala para que lo desentierres. Y este era como el ataúd de Drácula, a ver. Ok, es cremosito, es como un pastel relleno de crema. La crema es como grisecita. Me gustó el detalle de que tiene sangre, ¿ves? Porque es el de Drácula. Qué gran idea. ¿Y esto de aquí qué será? Ah, es como fondant, es como de masita. Es como la cara de Drácula, ¿ves? ¿Viste? Es como una masita. Ok, es muy buena idea. Me gustó. Pues listo, eso ya fue todo. Ahora sí es que se acabó lo que se daba. Mira, comí mucho el día de hoy. Déjame en los comentarios cuál te gustó más, cuál fue tu favorita, cuál se te antojó. Y si eres de Santiago de Chile, ¿cuál me recomiendas visitar para el próximo viaje? Nos vemos pronto en otro video. Chau, chau. Me quedaron como los labios negros, ¿verdad? Por la hamburguesa esa. Chica, estoy llena, ¿viste? Yo comí mucho hoy. Yo creo que yo para la próxima debería grabar una cafetería al día. Porque es que yo... ¡Ay, me estoy cagando! ¡Oh, maldita sea!